Bendiciones, hermanos y hermanas. Tenemos otra oportunidad nosotros de compartir en esta sección, este espacio de hoy, un mensaje de parte de Dios. Nosotros agradecemos siempre las oportunidades que nos dan de poder estar cerca con ustedes, aunque estemos lejos. Qué bueno es mantenerse conectado. Una de las grandes posibilidades que nos da esta pandemia es que hemos desarrollado las capacidades de acercarnos aún estando a distancias que son bastante importantes. En este momento vamos a tratar un tema que si fuéramos a titularlo, le pondríamos tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Hay una necesidad, hay un mandato, hay unas prioridades que van en dirección al cambio. El cambio siempre es algo que no queremos hacer por muchas condiciones, por muchas realidades, por muchas características. Humanamente tenemos una resistencia natural al cambio. Ahora vamos a ver hoy, según uno de los libros de Samuel, básicamente el primer libro de Samuel, por qué necesitamos nosotros abocarnos necesariamente al cambio. Y lo que se ha resistido, o sea, cuáles son las consecuencias, cuáles son las limitaciones, cuáles son las dificultades de mantenerse en posiciones firmes, sin ajustar, sin renovarnos, sin necesariamente cambiar. En este momento, le pido que me preste sus oídos para que veamos el tema. Tiene que cambiar. Muchísimas bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos en el camino. Y vamos a tomar el primer libro de Samuel, capítulo 10, y en 2 versículos es que va a estar el corazón de lo que vamos a tratar de explicar en este momento. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente, utilizo versiones alternativas para poder explicar con claridad y que sea el mensaje entendible a todos los niveles de profundidad espiritual y de conocimiento. Al final lo importante es que el mensaje pueda llegar de forma clara y que todos podamos entender. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. Dice que el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Serás transformado en una persona diferente. Y dice una versión que una vez que se cumpla todo esto, que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo. Serás una persona diferente, dice esta cita, y después podrás hacer lo que te parezca mejor porque Dios estará contigo. Vamos a ver qué significa esto. ¿Cómo llegamos a esa etapa? ¿Cuáles son los beneficios de esa transformación que Dios profetiza que debe ocurrir y que es necesaria, que es trascendental, que es un requisito para que podamos nosotros alcanzar las cosas que queremos? Una transformación en una persona diferente. Y antes de irnos a esa sección, hay algo que debemos estar bastante claros en una cosa, y es que Dios no cambia. Dice Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Dios no cambia, eso es claro. Y dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay una constante que se mantiene inmutable. Dios no cambia. El Señor, el Creador, no se muda. Primera carta de Corintios 12 dice lo siguiente en el verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Dios es extraordinariamente predecible, no cambia. Dios no tiene cambios hormonales. Muchos de nosotros queremos cada día saber qué piensa Jehová de nosotros. Y bueno, usted que se levanta cada mañana, ¿qué pensará Dios de mí hoy? Lo mismo que ayer y lo mismo que siempre. Dios no cambia. Muchos anhelan administraciones diarias, semanales, periódicas, a ver cuál es la voluntad del Señor para su vida, cuáles son las profecías. Son las mismas de ayer, las mismas de siempre. Dios no cambia. Muchos están interesados en saber cuáles son los planes de Dios hoy. Bueno, los planes de Dios para usted hoy son los mismos de ayer y de siempre. Dios no
cambia. Y si usted quiere saber de planes, son los mismos planes, hermanos y hermanas. Y vamos a compartir este versículo para tratar de echar fuera esa incertidumbre que hay. Dice la Biblia en Jeremías que yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Escuche bien qué versículo, qué profecía, hablando de un Dios, de un creador que no cambia, que se mantiene constante. ¿Qué planes tiene? Planes y pensamientos de bien y no de mal, para darnos ¿qué? Un futuro lleno de esperanza. ¿Qué nos espera hacia adelante? No espera incertidumbre, no espera necesidad, no espera escasez, no espera, ¿qué nos espera? Nos espera un futuro lleno de esperanza. Y dice más otra versión que voy a darle un futuro lleno de bienestar, pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para nosotros. Usted que quiere saber qué piensa Dios, piensa eso hoy. ¿Y qué va a pensar mañana? Lo mismo. ¿Y qué va a pensar en octubre? Lo mismo. ¿Y qué va a pensar en enero 2022? Lo mismo. Pensamientos de bien tengo y no de mal para darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Y teniendo claro ya el primer concepto, la base, el cimiento de esta exposición que es bastante breve, de que Dios no cambia, entonces debemos abordar el segundo concepto. ¿Cuál es? Que nosotros estamos llamados a cambiar. Quien decide seguir a Cristo no puede amenazar, tiene que apretar el gatillo. Caminar con Jesús nos exige grandes cambios. Y yo le pregunto a usted, no me responda por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted decidió hacer algún cambio, algún ajuste? Por nosotros acostumbramos a que la gente tiene que adaptarse a nosotros, porque es nuestra forma, nuestra personalidad. Somos fruto de un resultado, de una historia. Y usted está equivocado. Usted está equivocada. Estamos abocados a cambiar. Y la Biblia valida. La Biblia es reiterativa en esa necesidad. Si bien es cierto que el Evangelio no cambia, si bien es cierto que Jesús no cambia, si bien es cierto que el Espíritu es el mismo, si bien es cierto que Dios es el mismo, usted no puede ser el mismo. Usted tiene que necesariamente cambiar, evolucionar, avanzar. Y no, ¿cree que eso no es bíblico? Bueno, acompáñenme. Efesios 4. Presten mucha atención y presten más atención a aquellos que se resisten al cambio. Eso tiene que prestar más atención. Efesios 4, en el versículo 21, dice lo siguiente. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, quítese como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Dice este versículo, si de verdad usted ha escuchado el mensaje, usted lo ha entendido, usted lo ha analizado, lo ha asimilado, lo ha hecho parte de su vida, ha llamado a renovar actitudes y pensamientos. Actitudes y pensamientos. Dice otra versión, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Escuche bien, si usted conoce a Cristo, conoce el Evangelio, está en el camino del Señor, si usted de verdad es una persona que su testimonio le interesa que se corresponda con el Creador, está llamado a hacer dice, cambiar completamente su manera de pensar, su manera de actuar. Hay que ser honestos y hay que ser santos. Efesios nos valida, Efesios nos reitera, Efesios trae hoy a nosotros la necesidad imperante, la necesidad actual. A viva voz que Dios le está diciendo, y usted entenderá en qué debe cambiar. Yo no lo puedo saber, yo solamente soy el mensajero y le estoy diciendo de parte de Dios que usted hoy debe decidirse a cambiar. Es una responsabilidad, es un llamado,
es coherente con el mensaje, con el evangelio, con la voluntad de Dios. Debemos cambiar. No podemos mantenernos igual la vida entera porque hay una evolución. Le hicieron a Pedro, mira, cuando tú eras joven hacías lo que tú querías y te movías aquí y allá, pero cuando seas viejos, otros te llevarán y harán las cosas necesariamente que no quieren hacer. Hay una evolución física. Usted si tiene 40 años, no puede ser el mismo cuerpo de los 15, de los 20. Su cuerpo reacciona diferente y el cuerpo va cambiando con el tiempo y usted también debe necesariamente que evolucionar. El evangelio es evolución. Y eso se ha dado desde el principio. ¿Y usted no me cree? Bueno, segundo libro de Samuel. Escuche esta fracción de esta historia que evoca también como un hombre de Dios. Un hombre hecho conforme al corazón de Dios se vio en la necesidad también de cambiar. Dice segunda de Samuel 21:16 que Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisaí, hijo de Servía, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Por sus partes, los hombres de David le hicieron jurar que ya no saldría a las batallas, pues no querían perder a su líder y quedarse sin su guía. Dice otra versión que entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Y qué significa con nosotros? Recuerde que David tiene una historia de éxito importante y uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia bíblica de ayer y de hoy tiene que ver con cuando David pudo derrotar a ese gigante. No solamente por la desigualdad de condiciones, sino en la forma, en el fondo. Lo que eso significa es una historia que le hemos visto en detalle. Pero este hombre, que en sus años mozos era un asesino de gigantes, llegó a una etapa donde no tenía la capacidad. Casi lo mata un gigante. Y entonces el pueblo le dice: mira, David, ya el tiempo de matar gigante tuyo, eso fue antes. Ya necesariamente debemos hacer ajustes y yo necesitamos a ti que nos sirva más como un estratega, como un guía, que mantenga la lámpara encendida. ¿Y qué significa eso? Que usted mismo, posiblemente en otra etapa, era más impetuoso, hacía uso de la fuerza, en otra etapa, y posiblemente usted era un matador de gigantes en términos físicos o espirituales. Y Dios le está llamando en este momento, en esta etapa de su vida, a ser estratégico. Estrategia, es una guerra diferente, es un patrón diferente. Dice Zacarías que no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay batallas que no se pueden librar físicamente. Hay batallas que no se hacen a la fuerza, que no se hacen con lo que es material. Hay unas batallas que se libran espiritualmente. En el espíritu, todo lo que se decide en el cielo se hace presente en la tierra. Y posiblemente usted está frustrado, usted está cansado, usted está agobiado, usted está estresado, usted está exhausto porque está peleando, tratando de pelear en la carne con sus fuerzas. Y Dios le dice: no es la forma. Es el tiempo de hacer una pelea estratégica, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice Eclesiastés que observé algo más abajo del sol: el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Tiempo y ocasión, dice otra versión, acontecen a todos. No es con fuerza, no es con capacidad, no es con habilidad, no es con probabilidades, no es con posibilidades, no es con una predicción meteorológica. Esas condiciones naturales aplican para el que es natural. Nosotros que estamos en el área espiritual
tenemos otras leyes que nos rigen. Y las leyes que nos rigen es las leyes del Espíritu. Así que, si yo fuera usted, aplicaría menos fuerza y un poquito más de presión espiritual. Las rodillas dobladas. Gloria a Dios, al Señor. Y luchemos una batalla espiritual, no con fuerza, no con ejércitos, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Dice Efesios 4 que nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así, no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Dice otra versión, seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dejemos pues de ser niños. Hay alguien aquí que necesita madurar, que necesita crecer, que necesita evolucionar. Ya no es tiempo de estar con esas niñerías. Dice la Biblia en otra sección que debiendo nosotros ya estar ingiriendo alimentos sólidos, todavía estamos en una papillita, un alimento que no tiene firmeza. Debemos evolucionar, crecer. Este versículo dice convertirnos en gente madura, tal como Cristo. Y si dice Dios, nos está diciendo que debemos ser maduros, es que alguien todavía no está maduro, alguien todavía es un niño espiritual. ¿Y por qué somos niños? ¿Por qué no evolucionamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no accedemos a las grandes bendiciones? ¿Por qué no pasamos al próximo nivel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos limitan las posibilidades? Estamos aquí para esto, para tratar de instruirlo y que usted finalmente asuma una postura de madurez que le permita llegar al próximo nivel. Recuerden que debemos crecer hasta la estatura de Cristo. Ese crecimiento es sostenido. Ese crecimiento debe ser estratégico, debe ser hasta llegar a la estatura del Maestro. Ahora, ¿por qué usted está estancado? ¿Por qué usted se siente que no avanza? Que no llega a las grandes posibilidades, que no se le materializan las profecías. Bueno, pueden ser muchas razones. Ahora, podría ser una, y eso es lo que estamos tratando de ver. Dice un pensador, un hombre de mucha ciencia, y podemos utilizar la ciencia, ¿por qué no? Porque nosotros somos cristianos integrales. Utilizamos la Biblia como centro, pero el conocimiento natural es importante también. Sin embargo, nosotros tenemos el revestimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque las letras por sí como letras no son suficientes. La Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero debemos usar y podemos usar los conocimientos humanos para evolucionar. ¿Por qué no? Decía este hombre, un gran pensador, su nombre es Alvin Toffler, hablando nosotros de nuevos tiempos y hablando de esta necesidad de evolución que es imperante, que es necesaria, que los analfabetos del siglo XXI, escuche bien, los analfabetos modernos no serán aquellos que no sepan leer ni escribir. Les repito que Alvin Toffler dice que los analfabetos de este tiempo no serán aquellas personas que no sean capaces de leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y aunque parezca un juego de palabras, bueno, vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es aprender? ¿Qué es desaprender? ¿Y qué es reaprender? Necesidad de cambios. Usted tiene necesariamente que cambiar. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y es que comúnmente tenemos la idea de que podemos hacer las cosas siempre de la misma manera. No hay otra forma. Y que no existe otra forma, otro camino, otros métodos. Aprender a desaprender es dejar que hacer lo mismo de la misma manera. Desaprender también significa aprender y reaprender. ¿Qué es desaprender? Desaprender es evolucionar, dejando atrás todo lo que no es útil. Desaprender es olvidar conceptos obsoletos, eliminar creencias y miedos que no nos benefician. Dice Filipenses 3, no me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Decía este hombre de Dios, mira, yo desaprendo continuamente. Y lo que está atrás, bueno, me sirve de referencia, pero no le presto atención. No sigo usando el mismo patrón.
En Cristo siempre me mantengo mirando adelante, porque Dios utiliza siempre métodos diferentes. Y el problema suyo es que usted está esperando a Dios de la misma forma, de la misma manera que en un evento del pasado. Pero Dios no se presenta igual. Tiene 1000 formas, 1.000.000 de formas de actuar, de presentarse, de manifestarse. Pero para que se manifieste de diferentes formas, usted tiene que permitirlo, tiene que desaprender y reaprender, renovarse constantemente en Cristo. Dice el mismo versículo, Filipenses 3, 13 y 14, versión alternativa: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Si podemos desaprender y podemos reaprender, buscar formas diferentes y nuevas y alternativas de nosotros renovarnos, entonces hay galardones, hay premios, hay recompensas, hay bendiciones, hay puertas que se abren, hay cielos abiertos, hay lluvias temprana y tardía para los que se renuevan, para los que desaprenden, para los que reaprenden. Y reaprender es desestimar y eliminar responsablemente lo que ya no sirve. Reaprender es aprender algo de forma distinta a la que durante años hemos realizado. Aprender a desaprender para reaprender implica huir de lo obvio, lo seguro, lo previsible, para generar mejores resultados. Y ahí es que está el problema, que usted quiere mantenerse en la zona segura. Y en este camino lo seguro lo limita. Hay que lanzarse a las posibilidades infinitas que está en lo que está inseguro, en lo desconocido. Porque la fe, hermanos y hermanas, es estar convencido, es estar firme en cosas que no existen, que no vemos, que no podemos palpar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este mundo nuevo, moderno, en estos tiempos, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que ser 10 veces mejores. 10 veces mejores. ¿Y cómo podemos nosotros ser 10 veces mejores que nuestros colegas no creyentes? ¿Cómo podemos ser 10 veces mejores en el trabajo, en nuestras casas, en los lugares que nos movemos? ¿Cómo podemos hacerlo 10 veces mejores? Bueno, es sencillo. Es la actitud, es la forma, es el fondo. Dice la Biblia en Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted no es el único que tiene un jefe que le desagrada. Usted no es el único que tiene un trabajo que no le ajusta o que no tiene trabajo. Usted no es el único que tiene condiciones adversas. Ahora, ¿cómo manejo y saco lo mejor de una adversidad? Haciendo todo lo que tengo que hacer como para Dios y no para los hombres, sabiendo que recibiremos una recompensa de parte de Dios. Dice otra versión: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Oiga bien, de buena gana. Revise su actitud, cómo usted se maneja, cómo usted responde a los requerimientos en el trabajo, en la iglesia, en su casa. El llamado a los que son bendecidos es a trabajar de buena gana, como para el Señor, sabiendo que de Él viene la recompensa. Y estamos en tiempos bastante delicados y en tiempos muy peligrosos. Debemos prender todos los sensores, todas las alarmas espirituales en este momento, en este tiempo, que es un tiempo crítico, importante, definitivo. Le pido que por favor me acompañe. Y estamos nosotros finalizando básicamente esta exposición. Pero antes de irnos, quiero que me acompañe a la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Y durante unos versículos que no hay que explicar mucho porque están claros, usted pueda ir conmigo al momento histórico en que estamos en este momento. En el año 2021, en este mes de mayo, ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué tenemos ahora y qué está hacia adelante? Le pido en esta sección su mayor atención. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás, y odiarán todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Dice otra versión, dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Hermanos y hermanas, tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque habrá gente egoísta, interesadas, habrá gente orgullosa, habrá gente que no obedecerá a Dios y no tendrán ningún respeto por los padres, por la autoridad. Van a ser violentos, no tendrán control de sus deseos, serán mentirosos y todos los mentirosos irán al lago que arde con fuego y azufre. Dice que serán traicioneros, imprudentes, soberbios y lo más importante, que dirán que son cristianos, pero su testimonio, su caminar, su conducta dirá todo lo contrario. La fe, hermanos y hermanas, sin obra es muerta. Si bien es cierto que la visita a la iglesia es importante, las actividades en la iglesia son buenas, pero debemos demostrar el conocimiento en nuestro diario vivir, el testimonio. No debemos ser cristianos de palabras, debemos ser de hecho, de verdad. Por eso necesitamos cambiar, porque hay cosas de nuestra conducta de hoy que no se corresponden con un cristiano verdadero. Hay cosas que tenemos que son carnales, que son para perdición, y debemos agotar ya, porque en los tiempos peligrosos se hace más necesario, más urgente el cambio, la evolución, hasta llegar a la estatura de Cristo. Y usted tiene mucho tiempo estancado en el mismo nivel, en el mismo lugar, en la misma condición. Y Dios le dice, ya es tiempo de cambiar. Debemos movernos hacia adelante. Olvide lo que quedó atrás y enfóquese a lo que está por venir. ¿Y por qué debemos prestar atención en este tiempo a estos mensajes, a estas exhortaciones? Hebreos 12 nos da el detalle. Hebreos 12, 26. Oiga bien, esto está sin desperdicio. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo, porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no se pueden mover. Y dice Apocalipsis, el que sea injusto, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En un momento crítico como este va a haber una remoción. Dios tiene que cesantear la iglesia para separar la paja y el trigo. Y básicamente Dios no quiere, cuando pase eso, cuando sea removido lo que Él va a remover, usted se vaya con la paja. Usted tiene que ser un trigo, usted tiene que pasar la prueba, ser aprobado para poder usted acceder y estar en lo que las cosas que no se mueven. ¿Qué es lo que no se mueve? Lo que está edificado sobre la roca, que vienen vientos, y vienen tempestades, y vienen olas, y vienen condiciones, y vienen COVID, y viene lo que venga, y está firme sobre la roca que es Cristo. Hay una remoción, un zarandeo que viene y que es necesario para separar lo que es verdadero de lo que no. Lo que son cristianos de boca o lo que son cristianos reales. Lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Y finalmente, hermanos y hermanas, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti
y serás transformado en una persona diferente. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo. Tiene la posibilidad de cambiar. Y es la única forma, si usted cambia y ajusta, de que entonces llegue a la plenitud de Cristo, donde usted pueda hacer lo que usted decida hacer y todo le va a salir bien. Es en ese momento, después que usted cambia y ajusta, donde las bendiciones decididamente lo estarán persiguiendo. Si a usted le interesa ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo, y que las bendiciones lo persigan, el llamado es claro y enfático. Debemos cambiar, evolucionar, crecer, madurar, hasta llegar definitivamente a la estatura del Creador. Le doy muchísimas gracias a ustedes por prestarme sus oídos y por estar aquí junto a nosotros en este momento. Estoy convencido de que Dios hará real todas las cosas que ha prometido. Y en estos momentos, que son los tiempos modernos más difíciles de la historia de la humanidad, está predestinado, está profetizado, está esquematizado que será el gran momento de los consagrados de Jehová. Que Dios lo bendiga.